redundancia, respecto de lo que es la paternidad. Y con paternidad no me refiero solo a la labor del padre, sino a la de los padres, padre y madre en general, en relación de cómo llevar adelante el hogar, la familia, y principalmente la crianza de los hijos. Así es que algo importante que hemos visto es justamente este marco donde se desarrolla la familia. En las primeras clases el pastor nos mostró justamente el diseño de Dios para la familia, que tiene mucha relación también con lo que ya habíamos estudiado anteriormente, ¿cierto? Con masculinidad, feminidad, y en ese tiempo dijimos que ambos, género masculino y femenino, tienen también su expresión dentro del contexto familiar, y específicamente en lo matrimonial. Por lo tanto, hemos ido de a poquitito profundizando un poco más en este tema de la familia. Y lo último que vimos fue que este concepto del ministerio de la familia, ¿ya? Vimos que Dios quiere usar las relaciones familiares, incluyendo también a los hijos, como un medio vital para comunicar las verdades más preciosas acerca de sí mismo, acerca del plan de salvación, acerca del plan para nuestra santificación y también el plan para la iglesia. Por lo tanto, hemos visto que la edificación de las familias es un ministerio cristiano importante para la iglesia misma, como también para el mundo. Y de hecho, haciendo un pequeño paréntesis, lo que los hermanos recién nos comentaban respecto de los misioneros, ¿cierto? Estos que van y que la Biblia dice que son hermosos sus pies, de los que anuncian las nuevas de la paz. Justamente los misioneros no van solos, normalmente van con sus familias. Entonces es en este contexto de familia en que también el Señor puede o provee bendición tanto para la iglesia como también para el mundo. Entonces queremos avanzar y preguntar de qué manera, si la familia es tan importante para la iglesia y para el mundo, de qué manera nosotros ministramos a la misma familia, cómo la fortalecemos, cómo la edificamos. Según el diseño de Dios, cómo deben ser edificadas las familias para que puedan desarrollar este importante rol ministerial, como para ser de bendición tanto para la iglesia como para el mundo. Y llegamos al tema de hoy, que es adoración familiar. Y aquí surge una gran pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado el término de adoración familiar? Posiblemente si lleva tiempo en la iglesia, quizás lo ha escuchado más de una vez, ¿cierto? De hecho, hubo un tiempo que nuestros cultos se llamaban culto de adoración familiar, creo, cuando estuvimos en pandemia sobre todo, ¿cierto? Así que no es un término nuevo para nosotros, y quizás podríamos darle distintos significados. Nos vamos a preguntar ahora uno por uno qué piensa acerca de la adoración familiar, porque si no se nos va a ir el tiempo muy rápido. Pero yo creo que cada uno tiene por lo menos una idea, una noción de lo que es o lo que piensa que es un culto o una adoración familiar. Y no estamos también para juzgar si está bien o mal lo que consideran al respecto, pero sí queremos hoy día mencionar algunos puntos, por lo menos unos consejos importantes que encontramos en la palabra, que podemos nosotros tal vez incluir en nuestros tiempos de adoración familiar. Entonces, antes de avanzar en esto de la adoración familiar, es importante entender primero qué es la adoración, ¿ya? Y ahí pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué es la adoración? Quiero que vayan conmigo, por favor, a Romanos 12:1. Alguien que me ayude con Romanos 12:1 y otro que me ayude con Josué 24:15. Pasajes bastante conocidos, quizás para muchos. Romanos 12:1 en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento Josué 24:15. El que tenga Romanos, que levante su mano y lo lea, por favor. Allá, la hermana Sonia. Léalo nomás, fuerte y claro. Ya, muchas gracias, hermana. ¿Y Josué 24:15, qué lo tiene? Josué 24:15, ¿alguien lo tiene? Allá, Lucas.
Amén. Gracias, Lucas. Ya, estos dos versículos que hemos escuchado más de una vez, ¿cierto?, contienen dos desafíos bien grandes que tienen que ver justamente con entregar una adoración a Dios. Avancemos a la siguiente diapositiva, por favor. Si nosotros estudiamos un poquitito el texto original de ambos pasajes, nos vamos a encontrar con estas palabritas. O en realidad un único concepto que está aquí dentro de estos dos textos. En Romanos, cuando habla de vuestro culto racional, es decir, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, eso implica todo el ser, ¿cierto? Eso es nuestro culto racional. Esa palabra culto tiene que ver con oficio o servicio. Ahí está, no sé pronunciar griego, pero usted lo puede leer ahí. Latpeia debería ser, esa es la pronunciación de al lado, ¿cierto? Y la definición es ministración de Dios o adoración misma, ¿ya? De algunas traducciones se usa como oficio o como servicio. Y en Josué 24:15, cuando habla de escoger a quién sirven, pero yo y mi casa serviremos, esa palabra de servir, sería abad en el hebreo, y tiene que ver también con adorar, arar, incluso se usa para muchas otras tareas, culto, desempeñar, ejercer, servir, entre otras más, ¿ya? Pero están unidos estos dos conceptos con el servicio, ¿ya? En lo de Romanos 12:1, el culto racional, y obviamente el servir a Jehová, tiene que ver con el servir. Y eso implica, o eso en realidad podríamos quizá resumir, es la adoración a Dios. La verdad es que es un tema bien grande, podríamos quizás desarrollarlo mucho más en detalle, pero queremos abordarlo justamente en lo que es la adoración familiar. Entonces, el punto esencial aquí es que nuestras vidas enteras, lo que estos dos pasajes, solo estos dos pasajes, porque podemos encontrar mucho más en la Escritura, solo estos dos pasajes indican que nuestras vidas enteras debe ser un continuo acto de adoración. O también podríamos decir un continuo acto de servicio. Es decir, considerar a Dios como nuestro rey, que lo es, ¿cierto? Y nosotros sus siervos, que lo somos, pero vivirlo. A veces hay ahí una especie de, ¿cómo se llama? Dos conceptos que se contraponen a veces, pero debemos de alguna forma conciliarlos. Nos gusta mucho vivir como hijos del rey, ¿cierto? Pero pocas veces nos acordamos que también somos siervos del rey, siervos por amor del rey, que nos rescató. Entonces, el punto aquí esencial es que nuestras vidas completas deben ser un continuo acto de adoración. ¿Qué dice la Biblia acerca de la adoración familiar? Es decir, si estamos hablando de esto, de que la vida entera es un acto de adoración, es decir, yo debo cuidar lo que hago, lo que digo, lo que pienso, a dónde voy, dónde no voy, porque todo eso implica, ¿cierto?, mi ser, y mi ser entero debe estar a disposición o a servicio de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de la adoración familiar? La verdad es que dice bastante. Y la semana pasada, cuando el hermano Mario hizo el comentario acerca de Deuteronomio, yo estaba ya, que se calme porque viene, es un spoiler para la próxima semana. Pero bueno, hoy día lo vamos a desarrollar. Ya el hermano Mario adelantó bastante, ¿cierto? Y hoy día vamos a desarrollar esto. Vamos a Deuteronomio 6, por favor. Ahí está en pantalla también, pero idealmente búsquenlo porque después vamos a estar volviendo ahí. Mientras usted lo busca, yo se lo leo. Veamos qué es lo que habla la Biblia acerca de esto. Moisés, particularmente, que escribe, ¿cierto?, ordenó al pueblo de Israel, mandado por Dios, incluyendo a los hijos del mismo pueblo, ¿cierto?, de los padres de familia, a que le sirvieran, que se humillaran a sí mismos con temor, asombro y admiración delante del Señor. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra
que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y el 4 termina diciendo: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Déjelo marcadito ahí con algún marcador porque vamos a estar volviendo un rato más a este pasaje. Pero aquí está el mandato de Dios mismo hacia su pueblo escogido a la adoración a Dios. No sé si lo podemos ver. Si usted se fija, yo marqué ahí algunas cosas importantes que debemos considerar también. Pero, si pasamos a la siguiente diapositiva, el mandato aquí está en que Israel debía servir, humillarse con temor y adorar en asombro y admiración. Y ahí al ladito de eso yo les puse la parte del pasaje que acabamos de leer, ¿cierto? Cuando el Señor manda que debemos servir, habla justamente de esto, lo que parte diciendo, los mandamientos, los estatutos, etcétera, para que los pongas por obra, guardando todos sus estatutos. Es decir, lo que el Señor ordenó, esos mandatos, hay que hacerlo práctico. Por eso hay que servir, para ponerlos por obra. En segundo lugar, el Señor nos manda a humillarnos con temor. Dice el texto, para que temas a Jehová tu Dios todos los días de tu vida. Y en tercer lugar, hay que adorar con asombro y admiración. Y ahí entra el amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si usted se fija, tiene más o menos la misma intención de lo que vimos en Romanos, que implica todo el ser. Es decir, el Señor no nos dice solamente con nuestra mente o solamente con nuestro corazón, sino con todo el ser. Esas palabras que usa ahí implica el ser completo que está mandado por Dios para la adoración a Dios. Pero Moisés no termina allí. Sigamos leyendo del 6 al 9. Fíjese bien. El 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esa sería la orden completa del Señor para la adoración. Implica todo el ser, implica todo el tiempo, ¿cierto? Implica todo lo que somos, la vida misma, el desarrollo de la vida misma. Entonces, aprendemos de estos pasajes que la voluntad de Dios para su pueblo es que ellos y sus hijos le adoren, es decir, que le sirvan, ¿cierto? Ya definimos ese concepto, con cada fibra de su ser, es decir, con una actitud de asombro, con una actitud de admiración, de amor. Esto requiere obviamente que la palabra habite en los corazones de los padres para que ellos puedan repetirlo después, estos mandamientos, a sus hijos donde quiera que vayan, donde quiera que estén en cualquier momento del día. Ese es el consejo. Esta noción entonces del ministerio centrado en el corazón más que en otra cosa, centrado en el corazón es la base bíblica para el resto de esta clase y posiblemente también las que vienen. Entonces, debemos comprender este concepto particular de adoración que tiene que ver con el servir a Dios, con el ser completo. ¿Okay? Por lo tanto, ahí ya podríamos ir pensando en distintas aplicaciones o ir reflexionando quizás en lo que estamos haciendo en nuestros casos, ¿cierto? Con nuestros tiempos, con nuestra familia. Quizás alguien podría pensar que es suficiente con esforzarnos y venir juntos como familia a la iglesia o traer a los hijos, traer a los padres, pero la realidad de las Escrituras es que nos exige mucho más que eso. Y no se preocupe, estamos todos con la misma carga, así que no se sienta mal, no es el único. Pasemos a la siguiente diapositiva. La adoración familiar, entonces, según lo que acabamos de ver, requiere de enseñanza, ¿ya? Y requiere de una enseñanza diaria. Por ahí una vez un querido profesor dijo que todo lo que hacemos en la iglesia el día domingo, la reunión, la comunión, las alabanzas, la predicación obviamente y el evangelio que cada día nos transforma, es bueno, es útil, pero el resto de la semana requerimos de más y más, y más, y más, y más. Por lo tanto, requiere de una enseñanza diaria el término de adoración
familiar. Inculcar la adoración a nuestros hijos, que es como esa es la idea de lo que dice el texto ahí en Deuteronomio, cuando habla de repetir, que repetiremos estos estatutos a los hijos, la NBI, por ejemplo, lo traduce como inculcarla continuamente. Y vemos que inculcar la adoración en la familia, obviamente no es una especie de hobby, sino todo lo contrario, es una responsabilidad a tiempo completo. Vimos recién que tiene que ver con mañana y noche. El texto decía ahí, al acostarte y cuando te levantes, ¿cierto? Otro punto importante es dentro y fuera de la casa. Dice el texto, estando en tu casa y andando por el camino. Y también tiene una actitud activa y pasiva, es decir, las atarás, tiene que ver con una acción que nosotros debemos tomar, y luego las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso es en caso de que no estemos hablando, la palabra sigue estando presente ahí, visible, para que podamos verla, leerla, los hijos puedan verla. Por lo tanto, aunque yo no esté haciendo nada, la palabra, entre comillas, pasivamente sigue estando presente y debe seguir estando trayéndonos a nosotros, obviamente, a la reflexión y a la adoración al Señor. Pero la pregunta ¿es esto una mera actividad informal? Es decir, ¿debemos también enseñar formalmente a nuestros hijos a ser adoradores? Me refiero a formalmente como algo estructurado, algo como una especie de culto, ¿cierto? O mini culto, como lo hacemos acá. Acá tenemos cierto orden, cierta estructura, ciertos tiempos. La verdad es que la Biblia no es explícita en esto, pero hacerlo es muy útil. No tiene nada de malo. Es una gran bendición, ¿ya? El punto aquí es en todo tiempo, mañana y noche, ¿cierto? Cualquier lugar, dentro y fuera del hogar, y de todas formas, es decir, activamente enseñando a nuestros hijos, a nuestras esposas, o las madres a los hijos, y además pasivamente. Es decir, que aunque no estemos hablando, podamos también estar reflexionando en la palabra del Señor. Pero, como ya dijimos, ¿cierto? También es útil y podría ser sabia la enseñanza diaria formal. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. La enseñanza diaria formal podría ser entonces sabia. No está explícitamente ahí escrito, ¿cierto? Nadie nos obliga a hacerlo, pero es útil. No es malo, es bueno. Así que podríamos sí justamente considerar esforzarnos en hacerlo. Considerando la naturaleza de los hijos, este mandamiento, hermanos, de inculcar la palabra continuamente, ¿cierto? Y repetirla a nuestros hijos, sugiere finalmente, de manera muy fuerte, que debemos enseñarles de forma también planificada y estructurada, y una buena forma de hacerlo justamente es a través de un servicio de adoración diario. Fíjese lo que dice Don Whitney. Criar a los hijos en la disciplina e instrucción del Señor no se logra de manera involuntaria e incidental. Sí, debería suceder y sucederá a lo largo del día en ocasiones inesperadas y no planificadas. Pero también debería suceder a propósito. Si no tenemos cierta regularidad, estructura y propósito, se convierte en una de las cosas que asumimos que estamos haciendo, pero en realidad que nunca hacemos. La oración familiar consistente y dirigida por el Padre es una de las mejores, más constantes y más fáciles maneras de medir la crianza de los hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Ahora, a lo largo de la historia podemos considerar a varios otros hermanos en Cristo, grandes teólogos, incluso reformadores, que pueden referirse también a este término de la adoración familiar. No significa que porque ellos lo digan es ley, pero sí es un buen consejo, ¿ya? No le voy a leer todo lo que tengo acá, pero, por ejemplo, le voy a leer algo que dijo Martín Lutero. Incluso con todas sus responsabilidades como profesor y líder de la iglesia, como esposo y padre, tengo la responsabilidad de ser el pastor líder de la adoración de mi familia y que su casa en realidad
era una escuela y una iglesia, considerando esto de la adoración familiar y cómo él lo llevaba adelante. Spurgeon dijo: si queremos crear una familia piadosa, que sea una semilla para servir a Dios cuando nuestras cabezas estén bajo los terrones del valle, formémosla en el temor de Dios, reuniéndonos como una familia para adorar. Algo similar a lo que aquí hacemos, ¿cierto? Y cada domingo damos gracias al Señor porque nos podemos reunir juntos como familia en Cristo para entregar la adoración al Señor, pero también es importante que en algún momento del día el núcleo familiar, ¿cierto?, en el hogar, también pueda reunirse para entregar adoración al Señor. Ahora, por ejemplo, tengo aquí la Confesión de Fe de Londres de 1689, que habla algo similar al respecto, pero ¿para qué ir tan lejos si podemos recordar el pacto de membresía? ¿Tiene el pacto de membresía por ahí? El pastor lo entregó tiempo atrás, ¿cierto?, para que lo tengamos en nuestra Biblia o lo guarde y lo tenga a mano. Si alguien lo tiene por ahí, se va a dar cuenta que hay una parte que dice que nos comprometemos al culto familiar diario. Creo que esa es la palabra, ¿cierto? Culto familiar, sí. Nos comprometemos al culto familiar diario. Es decir, cuando nos hicimos miembros de esta iglesia, tomamos ese compromiso. Ahora, la pregunta es, para todos, incluyéndome, ¿lo estamos cumpliendo? ¿O de qué forma lo estamos cumpliendo? Entendiendo que cada uno de nosotros tiene realidades distintas también, tiempos distintos, horarios distintos. Quizás los hermanos que ya tienen hijos un poco más grandes y están en el colegio, o otros están entre liceo y universidad, los horarios son muy distintos y difíciles de calzar. Es algo completamente comprensible. Pero el compromiso era ese, comprometernos al culto familiar diario. Y dice específicamente diario. Entonces, podemos evaluarnos nosotros mismos y decir de qué forma lo estamos cumpliendo. O también, si somos honestos, podríamos decir cuánto nos falta para cumplirlo, ¿cierto? Quizás vamos ahí a la mitad, quizás no logramos toda la semana diariamente, quizás vamos a la mitad, quizás vamos más allá de la mitad, o quizás vamos menos de la mitad, pero de alguna forma debemos recordar este compromiso que nosotros hicimos. Entonces, considerando estos ejemplos, considerando que a lo largo de la historia de la iglesia ya vemos hermanos fieles al Señor que establecieron esto como algo rutinario para sus familias, para sus propias familias, y que finalmente fue un ejemplo también para el resto, considerando que nosotros también tenemos este compromiso, ¿cierto? No queremos convertirnos en legalistas respecto de estos devocionales familiares, ni estar es como unos fiscalizadores yendo a la casa a tocar, si es que lo están haciendo o no. Pero sí no queremos ignorar que la historia demuestra que tienen un inmenso valor, ¿ya? La pregunta ahora sería, ¿cómo debería ser un servicio de enseñanza y adoración familiar? Yo no sé cómo lo hace usted, quizás usted tiene su metodología para hacerlo, y está bien eso. Quizás hay otro hermano que tiene otra forma de hacerlo. Las formas en realidad aquí son adaptables al núcleo familiar, pero hay cosas que debemos considerar bien importantes. Por ejemplo, ahí puse 3. Lectura, oración, canto. 3 cosas que son importantes considerar. Hay un testimonio de un visitante de Spurgeon que se quedó en su casa unas noches y él escribió después que fue más bendecido por estar en la adoración familiar del hogar de Spurgeon que por la oración extravagante que Spurgeon hacía públicamente, ¿cierto? Y la predicación. Spurgeon es considerado uno de el príncipe de los predicadores. Ahora, ¿por qué? Porque justamente el núcleo familiar es un núcleo íntimo, donde no podemos de alguna forma poner caretas. Somos lo que somos. Por lo tanto, también estamos obligados, sobre todo los hombres que tenemos una responsabilidad especial aquí, a conducirnos delante del Señor de una forma adecuada. Es decir, para llegar a ese punto de reunir a la familia, de convocarlos a una reunión de adoración al Señor, no puedo tener yo algo con que la familia me reproche. Es decir, me levanto y digo, ya, vamos a orar, vamos a hacer esto, esto y esto, y en realidad tal vez nunca lo hago en la casa. Y no sé, se me dio nomás. Debe ser también una experiencia continua
personal para poder, obviamente, involucrar a la familia en esto. Entonces, tenemos estos 3 puntos: la lectura, la oración y el canto. En primer lugar, en cuanto a la lectura bíblica, ahí hay un consejo bien importante. Si estamos con niños pequeños, como en nuestro caso, por ejemplo, con Keila, que tenemos a la pequeña Eli, vamos a necesitar usar, obviamente, algo adecuado a la edad de nuestros hijos. Ahora, no subestimemos, es importante no subestimar la capacidad de comprensión de nuestros hijos. Nuestra pequeña está muy vivaracha, ¿cierto? Está aprendiendo muy rápido y no nos damos ni cuenta, no está ganando en ese sentido. Aprende, obviamente, por la imitación, ¿cierto? Y de repente nos sorprende con cosas que nosotros hacemos y ella las está imitando. Entonces, ya nos ganó en ese sentido. Pero debemos, obviamente, llevar la enseñanza bíblica de forma adecuada para que ella pueda también comprenderla. Como también, si hay algún hermano que tiene hijos ya más grandes, debería también adaptar la enseñanza para que esos hijos también puedan comprender. Y eso es parte importante también de nuestra responsabilidad del cuidado y la protección de nuestros hijos, considerando también los contextos en los que estamos viviendo. Tal vez hay alguno de nuestros hijos que esté pasando algún tipo de situación compleja, quizás en su entorno escolar, y obviamente la palabra tiene, valga la redundancia, palabra para cada una de las situaciones de nuestra vida. Así que también nosotros deberíamos usar bien la palabra de verdad para poder bendecir a nuestras familias. Entonces, algo importante respecto de la lectura, hermanos, y de hecho uno de los consejos principales para el estudio de la palabra, para profundizar en ella, para la hermenéutica misma, para preparar una predicación, en primer lugar es orar. Orar y reconocer, y de esta forma también inculcamos en nuestra familia la idea de que necesitamos la ayuda de Dios para entender la palabra. En nuestra mente humana no podemos. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la habilidad, la capacidad del Espíritu Santo para que nos pueda llevar a entender la palabra. Entonces, en cuanto a la lectura, debemos pedir ayuda al Señor para la comprensión. Leamos con entusiasmo la Biblia. Expliquemos. De repente alguien puede decir, chuta, es que yo no tengo mayor preparación, la verdad es que yo no sé cómo hacer un devocional, no sé cómo llevarlo a cabo. Haga una lectura, hermano, y explique las palabras. Quizás hay palabras, si tiene hijos pequeños, hay palabras que quizás no comprendan. Y le van a preguntar, papá, ¿qué es esto? Mamá, ¿qué es esto? Explique esas palabras. Y de esa forma también se le hace más claro el texto a los niños. Si tiene hijos más grandes, va a tener que prepararse un poquito más, porque quizás las palabras que los más grandecitos no entienden son palabras más complejas, más difíciles, y hay que también saber explicárselas. Por lo tanto, solamente con este hecho de explicar las palabras que los hijos no entienden o no conocen, a menudo van a clarificar el significado del texto y vamos a poder llevar también a los hijos a una mayor comprensión sencillamente del pasaje bíblico. En cuanto a la oración, en la misma lectura bíblica tenemos una guía de la oración. Es decir, podemos usar el mismo contenido del pasaje que leímos, podemos usarlo para la oración y reflexionar en eso y pedirle al Señor que nos ayude quizás a cumplir lo que el Señor nos está mandando en su palabra, o darle gracias quizás por la palabra de aliento y de esperanza que podemos encontrar muchas veces. Por lo tanto, podemos usar justamente el mismo pasaje para guiar la oración. Podemos también ayudarnos con oraciones de alabanza al Señor, oraciones de confesión, de agradecimiento, de súplica. Y orar no solamente por la santidad o necesidades personales, sino también involucrar a la familia en la oración. A veces, y no es malo, a veces oramos por algo muy puntual y personal, pero también es bueno orar por la familia misma, la unidad familiar, la dirección familiar. Por la iglesia también es útil orar y por el mundo. Todo este mes hemos estado viendo distintos países, ¿cierto?, que están viviendo una persecución terrible en el mundo.
Hace poco también salieron las noticias de una persecución terrible de cristianos, incluso muertes de cristianos en el mundo. Y es necesario orar, hermanos. Ahí tenemos un motivo de oración que no se acaba nunca. Por lo tanto, si de repente alguien dice, chuta, no sé por qué orar, bueno, tenemos ahí varios países que están continuamente en persecución y oremos por ellos. Entonces, no podríamos tampoco tener una excusa. No tengo por qué orar. Gracias, Señor, tengo todo bien. No, hay muchas cosas por las cuales orar. Si usted tiene todo bien en su familia, en su hogar, en su vida, dele gracias al Señor por eso. Ore por su iglesia, ore por sus vecinos, ore por las misiones en el mundo. Y debemos también pensar en qué forma podemos ayudar a nuestros hijos a orar por necesidades físicas y espirituales, a involucrarlos en la oración, que también de alguna forma puedan aprender cómo dirigirse ante el Señor en oración. Algo importante, no subestimemos el valor de la oración al momento de impartir nuestra fe. Nuestra expresión de amor por Dios y el sentido de cercanía con Dios son una instrucción bien clara también a los hijos. Los hijos también aprenden cuando escuchan y ven a sus padres orar. Pero algo importante también, solteros, que tal vez todavía no tienen hijos, y estén pensando, no me afecta en nada, yo no tengo hijos, no tengo responsabilidad. La verdad es que sí, sobre todo solteros que son jóvenes. Aquí hay varios que han servido en escuelas bíblicas, ¿cierto? Jóvenes que incluso todavía hoy sirven en escuelas dominical. Hay varios de nuestros jóvenes también arriba, sirviendo a los más pequeños. El valor de la oración que ellos hacen también es instructivo. También provee de instrucción y de enseñanza a nuestros niños. Por lo tanto, no subestimemos el valor de la oración. Finalmente, el aspecto de cantar o el canto. Y aquí podríamos tal vez tener diferencias, es decir, nosotros no cantamos ni en la ducha, así es que eso no aplica para nosotros, pero sí podemos por lo menos considerar la alabanza que tiene que ver, el tema del canto, tiene que ver finalmente con una expresión del ser humano mismo en reconocimiento de lo que Dios es. Por eso cantamos nosotros acá y por eso cantamos las canciones que cantamos. Es decir, nosotros intentamos, en medida de lo posible, que nuestras canciones que usamos aquí para la congregación, para cantar juntos, sean canciones que contengan verdades cristocéntricas, verdades correctas teológicamente, y que eso pueda servir también de edificación para cada uno de nosotros. Muchas veces, hermano, la palabra y una enseñanza bíblica nos queda más grabado por un canto que por una exposición misma. Y pasa sobre todo en la etapa de los niños más pequeños. O sea, muchos de nosotros quizás, si es que nos criamos en la iglesia, podríamos recordar muchas de las canciones que cantábamos hace años atrás, ¿cierto? Y quizás canciones muy sencillas, muy cortas, pequeñas, fáciles de aprender, pero que también contienen grandes verdades. No es necesario una canción de 10 minutos para poder también ser de edificación. Perfectamente puede ser una canción muy pequeña que puede contener grandes verdades y que puede edificar a la familia. Podemos considerar nuestros himnarios. Tenemos himnarios, ¿cierto?, en la iglesia. Usted puede adquirirlos, también puede comprarlos para poder tener ahí una fuente de cantos, de himnos, buenos himnos para cantar en familia. Si tal vez usted no es de los himnos, puede considerar las canciones contemporáneas que cantamos en la iglesia. Y si tal vez usted sencillamente no se considera buen cantante, no se considera afinado, entonado, etc., use música, pues, hermano. Use la música. Hay mucha música en Spotify, en iTunes, en YouTube mismo, pero procure, y aquí quiero hacer hincapié, procure que sea música, que sean canciones con un buen contenido teológico, un buen contenido bíblico. Acuérdense que el objetivo de esta clase de adoración familiar tiene que ver con cómo ministramos a la familia, cómo la edificamos, cómo la hacemos crecer. Por lo tanto, busquemos canciones que reflejen los atributos de Dios, que nos enseñen verdades acerca de Dios, y eso puede hacernos también edificar a la familia. Nosotros hacemos harto eso con Keila en casa.
buscamos canciones y a veces los tengo un poco chatos con, con unas canciones que encuentro, que ni siquiera son tan bonitas, pero que son palabra misma, cantada. O sea, un pasaje de la Escritura literal, cantado, y en Reina Valera más encima. Es literal en canto, ¿ya? Hay otras canciones que sí son bonitas y emocionales, pero en realidad si uno analiza las letras, no siempre son tan edificantes, en el sentido de que tal vez tienen unas frases muy cortas, simples y con poca profundidad bíblica y muy repetitivas. Es decir, está diciendo te amo, te amo, te amo durante 5 minutos y es bonito y quizás emocionante, pero no nos edifica, no nos enseña más allá acerca de los atributos del Señor. Así es que si usted se considera en esa vereda de los no entonados, mándeme un mensaje después y yo le mando unas buenas canciones que tenemos ahí en la playlist, que sin duda son de edificación. A nosotros nos han servido mucho. Hemos reflexionado después de cantarla y decimos, mira, el Señor cómo es, y compartimos acerca de buenos atributos. Tiempo atrás íbamos de camino, veníamos de Queble hacia Temuco, y veníamos cantando justamente una canción que habla de la creación completa, cómo alaba al Señor. Y cómo los montes se postran delante del Señor, cómo las aguas alaban al Señor, cómo el viento alaba al Señor. Y en eso el Señor nos da un regalo tan precioso que aparece una bandada, creo que se dice, de loritos verdecitos frente a nosotros. Y nos miramos con la Kiela y dijimos, wow, qué genial, porque justo estamos adorando al Señor y reconociendo que toda la creación completa alaba al Señor, y íbamos en un paisaje maravilloso, que teníamos cerro por acá, mar por este otro lado, y más encima el Señor nos manda unos loritos preciosos que nos llegaron a emocionar. Así es que no subestimemos también el poder del canto, la música, pero consideremos que sean canciones con buen contenido bíblico, que nos puedan edificar y edificar a nuestras familias. Entonces, hay muchas cosas, hermanos, que podemos hacer. Yo mencioné solo 3 grandes formas o 3 elementos fundamentales que debemos tener o considerar en la adoración familiar: la lectura bíblica, la oración y el canto, ¿ya? Hay otras formas. Si usted tal vez sí es bueno para cantar, bueno, cante más. Si usted quizás es bueno considerando o tiene buena preparación en la Escritura, use esa preparación y piense de una forma intencional cómo comunicar las verdades bíblicas, de tal forma que los niños logren entender, que los adolescentes logren entender, que sus hijos adultos logren entender las verdades que el Señor tiene en la Escritura. Entonces, dependiendo de la edad de los hijos, dependiendo de las circunstancias de la vida, las formas pueden cambiar. Como dije al principio, las realidades son distintas. Aquí todos tenemos horarios distintos, quizás se nos hace mucho más difícil convocar a la familia en un horario, un día. A veces quizás puede pasar una semana entera en que los mismos compromisos no dan para estar con la familia. Quizás más de alguno trabaja fuera de casa y no está con la familia durante un buen periodo de tiempo. Por lo tanto, esas circunstancias obviamente necesitan de distintas formas. Cada uno tiene que evaluar ahí las formas para poder nutrir a la familia de esto. Algo muy útil entonces es mantener el tiempo lo suficientemente corto, quizás no un culto de oración de 3 o 4 horas, sino quizás un culto pequeño, pero consistente, para poder también encontrar un punto o un tiempo en el día adecuado para esto. Hermanos, la enseñanza diaria entonces debe ser informal. La enseñanza diaria informal, en el sentido de que deberíamos considerar de qué forma cultivamos informalmente la adoración familiar. Acabamos de ver la enseñanza formal, ¿ya? Que es intencionalmente llevar una estructura de lectura bíblica, de oración y de canto. Pero también la enseñanza de Moisés, como veíamos ahí en Deuteronomio, ¿cierto?, es que estas palabras estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa y fuera de la casa, andando por el camino. En la mañana y en la tarde, al acostarte cuando te levantes. Y es de forma activa y pasiva, como dijimos al principio. Las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, estas 3 formas son, entre comillas, la forma informal de la adoración familiar. Es decir, no es un
fuera digamos, de un culto que podamos generar, fuera de una estructura que encontramos en el día para poder llevar la adoración familiar, también debemos estar adorando continuamente fuera de esa estructura durante todo el día. Entonces podemos traer varias lecciones de este pasaje, de cómo enseñar informalmente, por ejemplo, a nuestros hijos. Y quiero resaltar solo 3. La palabra de Dios debe ser nuestro tema de conversación constante. Obviamente, en el día uno conversa de muchas cosas, ¿cierto? Pero idealmente deberíamos estar de forma continua volviendo a la palabra del Señor, volviendo a lo que el Señor nos habló en una lectura, a lo que quizás el Señor me trajo a memoria justo en una situación en el trabajo, y el Señor me trajo a memoria un pasaje bíblico y pude reflexionar de eso y lo podemos compartir en el hogar. Ahora, no hay mayor ejemplo que el de Jesús. El Señor Jesús usaba continuamente los acontecimientos diarios para oportunidades de impartir la verdad. Fíjense, Lucas 13:4, la caída de una torre le dio la oportunidad de hablar acerca del juicio de Dios y del arrepentimiento. En Juan 4:10, encontrar a una mujer sacando agua de un pozo se convirtió en una lección sobre el agua viva y la vida eterna. En Mateo 6:28, las flores del campo se convirtieron finalmente en una enseñanza acerca de la fe en la constante provisión de Dios. En Mateo 13:31, la semilla de mostaza también se convierte en otra lección acerca de la sorprendente manera en que Dios también hace crecer su reino. Por lo tanto, tenemos ahí el ejemplo, el Señor Jesucristo, que usaba las cosas cotidianas, diarias, para impartir la verdad. Jesús entonces aprovechaba estos acontecimientos de la vida cotidiana y los convertía en momentos de enseñanza para dar fruto para el reino. En segundo lugar, no es fácil mantener la palabra de Dios como nuestro tema de conversación, ¿cierto? No es algo que tal vez sea tan sencillo hacerlo de una forma continua. Necesitamos recordatorios. Y ahí es donde entra esta parte pasiva que les mencioné antes, ¿cierto? Por esa razón, Dios mismo sabía que quizás nosotros y su pueblo estaba involucrado durante el día en distintas cosas, en el trabajo, y sabía también que había que recordar, ¿cierto?, la palabra del Señor. Por lo tanto, podemos tomar medidas prácticas para esto y podemos poner versículos en el espejo del baño, en la puerta de entrada, quizá en una pared, en la pieza, en la mesa. Me acuerdo que mi papá una vez tomó un curso, no me acuerdo cómo se llama ese material, donde hacía como acrílico, resina, le queda muy bonito. En resina puede hacer un versículo bíblico para una mesa, por ejemplo, y va a quedar increíble. ¿Ah? No está el Diego Pacheco, pero me acuerdo que el Diego Pacheco tiene en la entrada, justo cuando uno entra, hay un versículo ahí. Y la gracia de eso es que es cambiable, es decir, puede cambiar ese versículo en la semana, en el mes, y es una muy buena práctica de recordatorio, de usar esta forma pasiva de inculcar la palabra. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida, a veces sencillamente estamos con tantas cosas y traemos tantas cosas del trabajo, de cualquier situación a la casa, y no estamos quizás reflexionando de forma intencional en un pasaje bíblico, pero podemos mirarlo y darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho en el día, o recordar quizás cómo el Señor de alguna forma aplicó ese texto que pusimos ahí en la pared, ¿cierto?, a una situación particular del día. Por lo tanto, es una muy buena práctica poner un versículo visible en el hogar. Y en tercer lugar, si la palabra de Dios debe ser un tema de conversación constante, también necesitamos estar juntos para conversar. No puedo conversar solo. Aunque quizás más de algunos sí, habla solo, habla consigo mismo, pero para una conversación necesitamos estar juntos, ¿cierto? Entonces debemos considerar esto, el estar juntos. Debemos, en primer lugar, examinarnos cómo usamos o cómo gastamos nuestro tiempo, ¿ya? Esto también aplica para establecer prioridades en las actividades de los hijos. Y ahí hay un punto bien importante que debemos considerar antes de que se me acabe el tiempo, porque de repente nos quejamos que no tenemos tiempo, de que estamos involucrados con una y con otra actividad. Y, podemos quizás hacer algo nosotros, como padres tal vez,
para apartar un tiempo. Pero tenemos a los hijos metidos en taller de música, en taller de danza, en taller de fútbol, en taller de básquetbol. Los viernes vienen a las luciérnagas, los sábados los jóvenes y el domingo a la iglesia. Y se nos pasa el día y no los tenemos en casa. Entonces, tristemente, es una realidad a nivel general en las iglesias, por lo menos aquí en Chile o en la región, que cuando los padres necesitan más tiempo con sus hijos, los sacan de las reuniones de la iglesia. Pues no los sacan de fútbol, no los sacan de arte, no los sacan de ajedrez o cualquier otra cosa que tengan en el colegio, sino que los sacan del sábado de la reunión de jóvenes, los sacan de una reunión de adolescentes. Yo creo que debería ser al revés. Deberíamos examinar nuestras prioridades y ver de qué forma estamos. Obviamente no podemos negarle las actividades a nuestros hijos, pero nosotros debemos de alguna forma direccionarlos a esto, a conocer al Señor, a reconocer al Señor en todos sus caminos. Y nosotros, en la primera etapa, ¿cierto?, más temprana, donde ellos todavía no son quizás capaces de armar planes y hacer compromisos, nosotros tenemos la responsabilidad de armarles sus horarios y definir también en qué momento van a estar en casa, qué momento lo vamos a usar para un taller y qué momento lo vamos a usar para la iglesia. Hermana Gloria. Se me adelantó, por hermana, justamente a eso quería llegar. Pero sí, una apreciación nomás de lo que usted comenta. La verdad es que sí usamos la razón. El Espíritu Santo nos dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por lo tanto, no podemos estar ajenos a la razón, porque el Señor usa nuestra razón misma, nuestro razonamiento, para la comprensión de esas verdades bíblicas profundas, y eso es gracias al Espíritu Santo, lógicamente. No podemos atribuirlo a nuestra capacidad, sino que el Espíritu Santo nos abre el entendimiento, los ojos de nuestro entendimiento, para poder ver y atesorar las palabras y las verdades bíblicas. Por lo tanto, nuestro razonamiento justamente debe ir transformándose día a día, justamente para poder también guiar el resto de nuestro ser, ¿cierto?, hacia la adoración al Señor. Por lo tanto, el Espíritu Santo hace una obra ahí tremenda y completa, porque si bien es cierto, como usted dice, trae a la mente, ¿cierto?, las verdades bíblicas que quizás ya muchos hemos aprendido, pero también el Espíritu Santo, si estamos siendo guiados por el Señor, también nos lleva a razonar y a comprender de mejor forma o con mayor profundidad las verdades bíblicas. Porque si somos honestos, también podríamos decir que quizás hemos aprendido durante 20, 30 años una verdad que quizás no era tan real, que quizás aprendí una cosa de una forma, pero la Biblia dice otra. Y me la enseñaron siempre así, y nunca lo cuestioné, ¿ya? Entonces es importante considerar eso. El Espíritu Santo nos enseña a lo largo de nuestra vida hasta que estemos en la gloria. Es decir, por muy
avanzado en edad que estemos y por muy, entre comillas, capacitado que esté, aún así el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos sigue enseñando, nos sigue llevando a profundidades bíblicas mayores de las que quizás conocíamos antes. Entonces, por eso es importante, como decía la hermana Gloria, debemos estar empapados de la palabra del Señor, y eso, gracias al Señor, lo conseguimos justamente con una infancia, ¿cierto?, que estuvo empapada de la palabra del Señor, pero perfectamente también hay algunos hermanos que han tenido infancias, entre comillas, empapados de la palabra del Señor, pero con aplicaciones incorrectas, con cosas que en realidad la palabra no decía y que eran sencillamente usadas a beneficio de una posición cultural o digamos, de las buenas costumbres, que no tiene nada de malo, entre comillas, o tal vez sin ninguna mala intención, pero el Señor también nos puede llevar a una comprensión profunda y real de lo que, valga la redundancia, realmente quería decir. Y ahí tengo un ejemplo bien práctico. Mi esposa misma me dice innumerables veces en el día y en la semana, y me dice, esto siempre lo aprendí de esta forma. Y en realidad la Biblia dice esto otro. ¿Y qué es lo que ocurrió? Nos atribuimos a una mala intención de querer enseñar deliberadamente mal la palabra, sino que sencillamente no hubo quizás una explicación adecuada, o quizás una explicación adecuada a la edad. Por eso estamos diciendo que dependiendo de la edad de los hijos, de las situaciones de la vida, entonces debemos considerar, explicar ciertas palabras, ¿cierto?, adaptar la enseñanza. ¿Para qué? Para que sea comprensible y que pueda ser aplicable de una forma también adecuada en la vida de las personas. Por lo tanto, hermanos, para ir terminando, la adoración familiar requiere de un cambio propio, radical. Y con eso terminamos, que es lo que la hermana Gloria también estaba diciendo. Requiere de un cambio propio, radical. Enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios todo el día, capacitar a nuestros hijos a que tengan corazones que anhelen servir al Señor, sucede solamente y de forma verdadera cuando estamos transmitiendo lo que ya está rebosando en nuestros corazones. Es decir, yo no puedo comunicar algo que no está en mí. Puedo tal vez prepararme y quizás considerar algunos tips por ahí de internet, pero si yo no estoy viviendo la palabra, si no está rebosando en nuestros corazones, entonces sencillamente no va a ser, digamos, de alguna forma verdadera o eficaz cabida en los corazones de nuestros hijos. Ahí viene el tema de la hipocresía, ¿cierto? Porque podemos estar quizás diciendo algo y en realidad actuando de una forma muy distinta a lo que en realidad estoy diciendo. Una vez un pastor muy querido me dijo, Dancito, así me decían, Dancito, haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. Porque se daba cuenta y reconocía de que efectivamente no obraba lo que decía. Decía y se preparaba y estudiaba, pero así como Pablo, hacía lo que no quería hacer. Decía lo que sí quería decir, decía lo que el Señor quiere decir en el texto, pero terminaba finalmente haciendo otras cosas o quizás no alcanzando el estándar que él mismo se ponía. Entonces, tenemos un gran ejemplo en la vida de Timoteo, que no lo vamos a leer, pero 2 Timoteo 1:5 y 2 Timoteo 3:15 encontramos este ejemplo acerca de esta fe que habitó en el corazón primero de la abuela Loida, ¿cierto?, y después en la madre Eunice, y ¿qué hicieron ellas? Traspasaron lo que ya habitaba en su corazón. Lo que ya rebosaba en su corazón fue traspasado, en este caso, a Timoteo. Y después el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pues, ¿sabes de quién lo aprendiste? Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, ¿cierto?, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Les recuerda que eso que aprendió desde niño era algo que habitó primero en su abuela, en su madre, ¿cierto?, y fue traspasado a él. Entonces, hermanos, aquí quiero llegar con esto. No sé si tienen la siguiente diapositiva. Paul Tripp dice, debemos ser como esponjas. Cuando nuestros hijos se topen con nosotros, deberían empaparse de Dios. Usted ha tocado una esponja, ¿cierto?, cuando lavamos la loza. Y queda con agua, una la toca y sale el agua. Nosotros deberíamos ser esponjas, de tal forma que cuando nuestros hijos se topen con nosotros, deberían empaparse de Dios. Entonces, el ministerio de la familia es un ministerio centrado en el corazón, diseñado para crear adoradores o discípulos de Cristo, personas que sirvan a Dios con una actitud de temor, con una actitud de asombro, de admiración. Y la Escritura dice que hacemos esto al dirigir a nuestras familias en adoración. Y eso se hace a través de la enseñanza formal, pero también de la enseñanza informal, es decir, de forma continua, la palabra del Señor.
Y el punto aquí en esto tiene que ver con el que la palabra de Dios esté habitando en abundancia en nuestros corazones, que es lo que decía la hermana Gloria, ¿cierto? Si nosotros no tenemos la palabra del Señor habitando abundantemente en nuestros corazones, entonces esto se va a hacer una tarea más difícil. Pero hagamos la tarea más fácil. Llenémonos del Señor. Devorémonos la Escritura. Conozcamos, preocupémonos de conocer todavía más del Señor. Repasemos tal vez lo que ya sabemos, profundicemos en las cosas para también poder ser una esponja que cada vez que nuestros hijos se topen con nosotros, queden empapados de Dios. Tengamos tiempo de oración y perdón por lo largo. Señor, te agradecemos y te pedimos también perdón si no estamos cumpliendo como tú quisieras, Señor, esto de la adoración familiar. Guíanos, Señor, a serte fiel en estas responsabilidades. Te pido especialmente por mis hermanos que son jefes de hogar, Señor, los cuales tienen esta responsabilidad. También te pido por mis hermanas, Señor, que muchas veces tienen mejores formas que nosotros de comunicar las Escrituras. Capacítanos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos capacite cada día más para poder ser más claros, para poder ser más certeros y que podamos ser justamente como esponjas, que cada vez que nuestros hijos se topen con nosotros puedan quedar empapados de ti. Para que eso también pueda tener efecto, Señor, y experiencia en la iglesia misma. Y al compartir con nuestros hermanos, al compartir con los niños acá, Señor, también, que cada vez que se topen con nosotros puedan quedar empapados de ti. Guíanos, Señor, como iglesia, guía a la familia de nuestra iglesia, Señor. Protege a la familia de nuestra iglesia, protege a los matrimonios, Señor, de todo mal. Protégelos, Señor, de este mundo decadente. Fortalécele, Señor, en tu palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu especialmente también, Señor, nos esté trayendo a la memoria continuamente palabra tuya, Señor, que sea de edificación para nuestras familias, que sea de bendición y de esperanza, Señor, para nuestros hijos. Y te pido que tú también alcances, Señor, a cada uno de nuestros niños que está hoy día acá. Alcánzales también, Señor, con tu salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano, por su atención.